Hola, mi nombre es Jocelyn Fuentes y les voy a estar hablando acerca de la extubación en emergencias. Objetivo de la intubación en emergencias. Antes de hablar acerca de la intubación, debemos hablar rápidamente sobre los puntos importantes sobre la intubación. Como objetivo de la intubación tenemos proteger de manera segura las vías respiratorias, mantener una oxigenación y ventilación adecuada y por último corregir el proceso de la enfermedad subyacente. Ahora bien, al hablar de la intubación, hacemos referencia a dos técnicas, la ventilación mecánica invasiva y la intubación endotraqueal. Vigilancia post-extubación. La vigilancia estrecha después de la extubación es el mayor obstáculo para la extubación de emergencia. Es importante que se garantice esta vigilancia porque se debe evaluar al paciente de manera que se pueda reconocer y manejar el fracaso de la extubación y reintubar en caso que sea necesario. Los parámetros que deben ser vigilados son la oximetría de pulso, la monitorización de la presión arterial, la monitorización del dióxido de carbono al final de la aspiración, aunque no es una práctica estándar, puede ser útil para determinar la presencia de apnea, de obstrucción de las vías respiratorias, de hipoventilación o hipercapnia. Ahora bien, los pacientes deben ser monitoreados de cerca durante un periodo de tiempo adecuado después de la extubación. Según la evidencia existente, 1 hora debe ser la duración mínima para una monitorización intensiva. Es posible que los pacientes con enfermedades cardíacas o pulmonares deban ser observados durante más de 1 hora, controlando el entorno. Selección de pacientes para extubación en el departamento de urgencias y unidad de reanimación. La selección del paciente dependerá en gran medida de las indicaciones iniciales por las cuales fue intubado. En el cuadro podemos ver algunas indicaciones de intubación, las cuales en base a ellas podemos determinar si la extubación del paciente puede realizarse de forma segura o debe realizarse con precaución o simplemente no vamos a considerar una extubación. En cuanto a la extubación de forma segura, tenemos las siguientes circunstancias: intoxicación o sobredosis de drogas donde el paciente es sobre la clínica, protección de las vías respiratorias para procedimientos de sedación, traumatismo craneoencefálico con mejora del estado mental y neuroimagen negativa, pacientes en cuidados paliativos. Ahora bien, en cuanto a la extubación con precaución, debemos considerar las siguientes instancias: anafilaxia, edema laringio con mejoría de los síntomas y resolución del edema de las vías respiratorias, asma grave o enfermedad pulmonar obstructiva crónica con significativa mejoría y estado mental alterado. Ahora bien, ¿cuándo no debemos considerar una intubación? Ante un paciente hemodinámicamente inestable o con necesidad de soporte ventilatorio de alto flujo, con un curso clínico prolongado, por ejemplo, una neumonía, en pacientes con procedimientos invasivos a repetición como cirugías, presencia de enfermedades neuromusculares significativas, por ejemplo, miastenia gravis, un trauma o una lesión de la columna cervical, o ante un paciente con una enfermedad cerebrovascular. Criterios de inclusión sugeridos para la extubación en el departamento de emergencias. Estos criterios son: resolución de la indicación inicial de la intubación, capaz de oxigenar y ventilar en configuraciones mínimas del ventilador, despierto y capaz de seguir comandos, hemodinámicamente estable, intubación inicial sin complicaciones. Se espera que mantenga la permeabilidad de las vías respiratorias después de la intubación. Curso hospitalario anticipado, no requiere ventilación mecánica. Evaluación pulmonar. Capacidad para oxigenar y ventilar en entornos de ventilación baja. La capacidad de un paciente para oxigenar y ventilar en configuraciones ventilatorias mínimas, presión positiva continua de la vía aérea o presión de soporte mínima, puede ser capaz de identificar al paciente como de bajo riesgo para una extubación fallida. Una gasometría arterial con ajustes mínimos del ventilador puede respaldar la decisión de extubar en pacientes con patología cardíaca o pulmonar, pero puede no ser necesaria en pacientes sin enfermedades cardiovasculares o pulmonares. La oxigenación adecuada se puede definir como una saturación de oxígeno mayor al 92% y una presión de oxígeno superior a 70 mililitros de mercurio. La ventilación adecuada se puede definir como una presión de CO2 entre 38 y 42 mililitros de mercurio. Una presión respiratoria espontánea, también conocida con las iniciales SBT, puede ser útil para determinar la indicación para la extubación
especialmente si el paciente fue intubado por patología pulmonar o cardiovascular. Prueba de respiración espontánea para evaluar posible extubación. Para realizar esta prueba, los pacientes deben estar clínica y hemodinámicamente estables. Hay 3 opciones de configuración del ventilador para la prueba de respiración espontánea. La primera es una prueba de respiración espontánea de presión de soporte de 5 centímetros de agua para superar la resistencia del tubo traqueal, con presión positiva expiratoria final de 5 centímetros de agua. La segunda es solo presión positiva continua de las vías respiratorias. La presión positiva expiratoria final es de 5 centímetros de agua, que es una presión de soporte mínima. La prueba de pieza de T, en donde el oxígeno suplementario es solo a través del tubo traqueal. Ahora bien, las pautas actuales de extubación recomiendan una prueba de respiración espontánea de presión de soporte. Es una prueba de detección aceptable para la extubación y puede ser más sensible que otros métodos. La prueba de respiración espontánea debe realizarse durante al menos 30 minutos y no más de 120 minutos. Interpretación de la prueba de respiración espontánea. El índice de respiración superficial rápida, también conocida con las siglas RSVI, es una medida dinámica que se puede utilizar durante una prueba de respiración espontánea para determinar la preparación para la extubación. El índice de respiración superficial se define de la siguiente manera. La respiración óptima es lenta y profunda con una respiración superficial rápida baja. Un paciente con incapacidad para tolerar la respiración independiente tendrá a respirar rápido y superficialmente generando un RSVI alto. Un umbral de RSVI de menor de 75 respiraciones por minuto en presión de soporte o menos de 100 respiraciones por minuto con pieza en T predice un extubado exitoso y es más preciso que otros valores de RSVI aceptados. A pesar de uso común de RSVI, es importante recordar que la evaluación de la extubación es una evaluación global y RSVI no debe usarse como punto de referencia singular para el éxito. Evaluación neurológica. Se debe suspender la sedación y se debe dar tiempo para permitir que el paciente recupere la conciencia por completo. Pueden ser necesarias pequeñas dosis de analgesia para mantener la comodidad del paciente mientras se interrumpe la sedación. La dexmedetomidina, también conocida con las iniciales DMT, es un excelente ansiolítico que no afecta el impulso respiratorio y puede facilitar la extubación en pacientes con agitación por dolor o malestar debido al tubo traqueal. Y es muy importante que recuerden este cuadrito que les pongo aquí. Ahora bien, una gasometría puede ayudar a diferenciar la taquipnea debido a la agitación frente a la insuficiencia ventilatoria. Una frecuencia respiratoria alta secundaria a la agitación se asociará con alcalosis respiratoria y bajo nivel de PCO2. Una PCO2 normal o elevado con una frecuencia respiratoria alta debe hacer que el médico considere que la agitación y la taquipnea del paciente es un mecanismo compensatorio. Una vez el paciente esté despierto, debe someterse a un examen neurológico constante y debe ser capaz de seguir las órdenes. Vamos a hablar ahora de la evaluación cardiovascular, específicamente de la estabilidad hemodinámica. Asegurar la estabilidad hemodinámica antes de la extubación es un componente crítico para la preparación de la extubación. Un candidato a extubación debe liberarse del uso de inotrópicos y vasopresores. Un criterio sugerido para la estabilidad hemodinámica incluye lo siguiente: una saturación de oxígeno superior al 92% en una fracción inspiratoria de oxígeno menor a 0.4, una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria inferior a 30 latidos por minuto, una presión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio sin ayuda de vasopresores, sin isquemia cardíaca activa o arritmia inestable. Aspectos fisiológicos de la extubación y tratamiento de las complicaciones clínicas. 1. Hipoxemia post-extubación. La transición de la ventilación con presión positiva a la ventilación con presión negativa puede dar lugar a importantes desafíos cardiopulmonares fisiológicos como la disfunción cardíaca, lo que genera una hipoxemia. Ahora bien, en cuanto a lo que dice el cuadro, la nitroglicerina intravenosa es un excelente agente para reducir la precarga y la poscarga cardíaca. Los diuréticos también pueden ser útiles.
El estado mental alterado y agitación. La agitación y el delirio son afecciones comunes en la enfermedad crítica y pueden ser secundarias a la patología subyacente primaria por las intervenciones clínicas, es decir, una intubación, agentes sedantes. El delirio en el servicio de urgencia suele ser el resultado de tiempo relativamente corto en el hospital y la duración de la ventilación en comparación con una UCI hospitalaria. Evaluación de las vías respiratorias y manejo de las cuidados post-extubación. La evaluación y el manejo de los cuidados de las vías respiratorias son fundamentales para el éxito anticipado de la extubación. Es muy importante mencionar que el edema laringio inducido por intubación no traqueal generalmente ocurre después de las primeras 36 horas. Factores de riesgo de edema laringio post-intubación. Estos incluyen intubación traumática, intubación de más de 6 días, intubación endotraqueal grande, sexo femenino, reintubación después de una extubación no planificada. Manejo del estridor post-extubación. Desafortunadamente, incluso los pacientes de bajo riesgo pueden experimentar estridor. El tratamiento del estridor generalmente implica administración de epinefrina nebulizada y esteroides intravenosos. Y aquí les dejo las dosis. Es importante mencionar que la combinación de esteroides y epinefrina puede reducir el edema laringio, que es la causa del estridor, mediante mecanismos antiinflamatorios y vasoconstrictores, respectivamente. Además, considere emergente reintubación si el paciente tiene dificultad respiratoria grave o si el estridor no mejora después de 1 a 2 horas después del tratamiento. Extubación paliativa. Por último, el concepto de extubación paliativa se refiere al S de intención de soporte ventilatorio para limitar el sufrimiento del paciente y la familia. Por lo general, la extubación paliativa se realiza en el paciente que, sin saberlo, está intubado en contra de sus deseos expresados previamente o diagnosticados con una condición médica que no puede sobrevivir después de la intubación, que no sería consistente con sus objetivos de atención o calidad de la vida deseada, una lesión neurológica, por ejemplo. Esta discusión debe incluir una reunión familiar que detalle el estado clínico actual del paciente, el pronóstico, el resultado esperado, el protocolo, post-extubación. Si finalmente la familia y el equipo clínico deciden la extubación, debe realizarse de manera controlada para evitar molestias al paciente y al cuidador.